Buenas noches. Cuando son las 22 horas acá en Santiago, o sea, en Santiago, en Chile, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Santiago Jaramillo, que nos va a presentar la segunda parte de su participación en estas jornadas. ¿Cómo está Santiago? Bien, gracias, Jorge. ¿Cómo está Colombia? En este momento compleja la situación, aumentando demasiado el número de casos, con medidas un poco más duras en la cuarentena, pero bueno, es como la situación a nivel de todo el continente por ahora. Claro. Bueno, ya saldremos de esto. Sí, Eh, eventualmente. Damos la bienvenida a nuestros amigos que están integrándose entonces a esta sala de Zoom y también por nuestro fanpage. Yo te dejo entonces, Santiago. La semana pasada lo presentamos. Santiago Jaramillo es un medievalista colombiano, uno de los pocos medievalistas que hay allá. Así que es un honor tenerte, Santiago, y te dejo. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que es la segunda y última. Estas dos sesiones fueron tituladas Aproximaciones a la representación iconográfica de la caballería medieval en el Salterio de Lautrec y el Códice Manés. Bueno, para comenzar un poco, vamos a hablar un poco de lo que se dijo la vez pasada con el Salterio de Lautrec. Entonces, para no entrar muy perdidos quienes lleguen nuevos, hice tres ideas principales sobre lo que se podía descartar de la conferencia pasada, destacar, perdón. La primera es la diferencia entre chivalry y knighthood. Como ya lo había explicado la semana pasada, en el español carecemos de esta diferencia de la palabra caballería. La caballería medieval en el término inglés podría tratarse como chivalry o knighthood, de las cuales una nos va a hablar de la práctica discursiva y social de la caballería y la otra nos va a hablar de la práctica militar y guerrera. Chivalry va a ser toda esa caballería que vamos a ver en cuanto a las cosas del amor cortés, en cuanto a al trato en la corte, en cuanto al ordenamiento de un caballero, mientras que knighthood va a ser toda la parte guerrero-militar, es decir, knighthood va a ser todo este caballero que vamos a ver peleando en los campos de batalla, va a ser toda la instrucción en armas, va a ser el cómo montar a caballo, el cómo diferenciar diferentes tipos de armas y lanzas y espadas, etcétera. Entonces, estos dos detalles va a ser muy importante que los tengamos siempre presentes, porque a fin de cuentas, cuando nosotros hablamos de caballería en español, no hay esta acotación tan precisa como la hay en el inglés. Pero de todas formas, es una buena manera para tener en cuenta de que la caballería se mantiene entre estas dos ideas yendo y viniendo, y entonces es muy común encontrarse en los manuscritos medievales con las representaciones de knighthood cuando estamos hablando de batallas y momentos épicos, pero también va a ser común encontrarse con representaciones alusivas a chivalry cuando ya estamos hablando en contextos más cercanos o tal vez más privados, dependiendo del manuscrito. Lo siguiente es que es necesario tener muy presente que la charla pasada la dimos sobre Salterio y Lautrec, y una de las principales conclusiones a las que logramos llegar a lo largo del manuscrito es que el Salterio y Lautrec, por las condiciones mismas en las que surge, es un producto de cultura material de la vida privada. ¿Por qué de la vida privada? Porque es un manuscrito que va a surgir precisamente para que solamente la familia Lautrec lo consuma. Cuando hablo consumir me refiero a que sea la familia Lautrec quien lo lea, quien lo utilice, quien esté constantemente yendo al manuscrito para leer los salmos, para cantar las canciones y alabanzas, así sea para incluso ver a su tío abuelo Jeffrey reflejado en el manuscrito y decir, sí, es que él fue un caballero y está ahí en el folio 202 verso. Entonces, este detalle es crucial y primordial para entender por qué ese manuscrito funcionaba de esas características cuando representaba la caballería y por qué específicamente el Salterio de Lautrec era un manuscrito idóneo para entender la caballería desde el ámbito privado. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta respecto a lo que se habló la última vez fue que la caballería es una práctica que sirve como discurso social excluyente. Es decir, un caballero, poníamos el ejemplo como Johannes, un caballero que surja de tierras humildes, no puede ser catalogado como un caballero de la corte. Es decir, si tú tienes knighthood, no puedes tener chivalry siempre, porque chivalry lo da como tal el entorno en el que creces. Y es ese entorno precisamente en el que nos vamos a asumir para entender cómo
al otro lado del mismo continente, en las tierras germanas, surge el Códice Manés, que va a ser una oda a la caballería, que es uno de los manuscritos germanos más ricos que hay en este momento y que a su vez es toda una muestra de esa caballería en términos discursivos, que es básicamente la explotación de la caballería en la nobleza y en la corte. El Códice Manés también nos va a traer escenas de la caballería en ámbitos militares, pero la manera como surge este manuscrito y cómo permitió permearse dentro de la cultura medieval germana es lo que le va a dar estos matices más de chivalry que de knighthood. Entonces, bueno, el Códice Manés, también conocido como el Gran Libro de Canciones de Heidelberg, es uno de los manuscritos góticos continentales más ricos en cuanto a iluminaciones y prosa del mundo germano medieval. Está producido entre 1300 y 1340 en la región del cantón de Zúrich, en Suiza. Uno de los detalles más importantes para tener este manuscrito es que este manuscrito surge después de que mueren las personas que lo encargan. Los hermanos Manés, Rutger Manés y Johannes Manés son quienes encargan este manuscrito, pero ellos fallecen en 1302 y Johannes fallece en 1310, creo. Sí, creo que es en 1310 cuando fallece Johannes. Entonces, este manuscrito se termina ya cuando ellos han fallecido. ¿Qué sucede? Como este manuscrito hace parte de la familia Manés, entonces queda dentro de la Biblioteca Palatina del castillo de la familia Manés. Un dato curioso, la familia Manés es quien va a ser la regente del cantón de Zúrich entre 1300... No, me retracto. Entre 1210 aproximadamente hasta 1500, 1490 y algo. ¿Por qué? Porque después de que el castillo se incendia en 1496, ya la herencia de la familia Manés decae por completo y pierden su fortuna. No obstante, este manuscrito logró sobrevivir hasta nuestros días, gracias a lo que más de una vez comentábamos sobre el traspaso de los manuscritos, que pasaban de una biblioteca a otra y que terminaban ya sea en una biblioteca pública, como en el caso del Códice Manés con la Biblioteca Británica, o en este caso en la biblioteca de una universidad, que es el Códice Manés, que pertenece a la biblioteca de la Universidad de Heidelberg. Entonces, bueno, para hablar ahora un poco más del contexto físico del manuscrito, podemos hablar entonces de que el manuscrito está compuesto por alrededor de 6.000 versos, más o menos. Están todos estipulados entre 426 folios aproximadamente. Es un texto muy grande como tal, pero a la vez es un texto que está sumamente escrito nada más por 2 escribanos que fueron los que se encargaron de producir toda la letra. La letra es nada más gótica, no es como en el caso anterior que veíamos una gótica cuadrata muy estilizada. En este caso va a ser un poco más sencilla. Lo que va a resaltar el Códice Manés son las iluminaciones o las imágenes que posee. ¿Por qué? Porque para este trabajo se realizaron alrededor de 137 iluminaciones en el códice y cada iluminación está conectada a una canción del códice. Entonces, hay una conexión entre texto e imagen que está presente a lo largo del mismo manuscrito, lo cual denota una intencionalidad a lo largo del encargo. Es decir, Rutger y Johannes, cuando encargaron este manuscrito, estaban buscando que más que un texto para leer los sellos entre familia, fuera un texto que pudiera correr entre la misma corte, es decir, un texto que pudiera pasarse de un noble a otro y que pudieran consultarlo tranquilamente desde la comodidad de sus castillos o desde la comodidad de sus bibliotecas. ¿Por qué es importante hacer esta acotación? Porque esto hace que el manuscrito entonces como proyecto surja con otros matices distintos a los que surgió de Luttrell. Como esto ya es un texto público, el manuscrito como algo que se va a compartir permite entonces que ya todo el mundo pueda tener acceso a él. Claro, todo el mundo si es noble y cercano a la familia Manés, valga la aclaración, y de esta manera consultar las canciones que había en él, las prosas, las historias, ver las iluminaciones, etc. Otro detalle que vale la pena aclarar de este manuscrito es la manera como está diseñado. El manuscrito está diseñado de una manera muy sobria. Vemos que alrededor de la margen, como estamos viendo en la imagen del centro, no hay decoraciones como las teníamos en Luttrell, pero hay unos pequeños detalles en lo que serían las letras capitulares rojas y azules que tienen detalles llamados cadeles. Estos cadeles son básicamente enredaderas y no tienen una forma específica de planta como tal, pero les llaman enredaderas de manera más práctica porque lo que hacen es muchas veces subir o bajar en el texto y se van a mantener a veces pequeñas u otras veces casi que del tamaño de la página. Ahora, en cuanto a codicología, este manuscrito es tremendo porque en muchos de sus folios nos encontramos que están vacíos, ya sea porque no se pagó a tiempo para realizar esta parte del manuscrito
o porque el folio no era de la suficiente calidad para poder escribir con tinta en él, porque en este caso vemos que las márgenes y los renglones fueron completamente demarcados y no se pudieron raspar después. Son muchas las razones por las cuales una hoja queda en blanco, porque si algo hacían los escribanos y los iluminadores era ahorrar el pergamino. El pergamino era un producto que era costoso de conseguir y que era muy difícil de producir para un texto de 400 folios. Para que se hagan una idea más o menos, hablando un poco coloquial, de una vaca salían alrededor de 6 o 7 folios. Entonces, si este texto contiene 426, imagínense el número de vacas que se necesitarían para poder hacerlo solamente. Entonces, es curioso cuando vemos que este manuscrito posee varias hojas en blanco, porque nos deja ver entonces que hubo algo en medio de la producción del mismo que lo frenó en ese momento. Algunos historiadores argumentan que esta facción en blanco está atribuida a la muerte de Johannes, porque ya no habría quien continuaría con el proyecto del manuscrito, y el manuscrito es después terminado por miembros de la familia Manés. No obstante, sería como entrar a un poquito a especular en eso. Entonces, hay diferentes matices por los cuales pudo estar en blanco nuestra página, al igual que el resto de las que están en blanco entre la 341 recto hasta más o menos la 352 verso son las que están en blanco, y luego nos encontramos nuevamente con iluminaciones medievales. Otro detalle es que la mayoría de estas iluminaciones están enmarcadas en los valores de la caballería. Entonces vamos a ver gente de la nobleza, vamos a ver gente que precede al trono en algunas regiones germanas, pero entonces todo lo vamos a ver en términos de caballería, que va a ser distinto al Salterio de Utrecht, porque el Salterio de Utrecht es un texto religioso, donde todo estaba permeado de alguna manera por la caballería y la religiosidad, y por ende la vida privada de la familia de Utrecht. En este texto, como es algo público, no vamos a ver ese tipo de matices, porque nuevamente es algo que se está haciendo para el público en general, no tanto para una familia en específico, por más que haya sido un encargo de los hermanos Manés. Bueno, ya hablamos un poco de los hermanos Manés, de cómo encargaron este texto para el público en general, por así decirlo, pero ese público va a ser netamente las personas de la corte. Pero una cosa que es necesaria traer a colación acá es que el manuscrito surge en un periodo que se denomina el Gran Interregnum, que es más o menos un momento crítico del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando empieza a subdividirse interiormente en varios interreinos, y esos interreinos empiezan a ganar poder y autonomía, que a su vez este poder y autonomía les va a permitir empezar a ganar reconocimiento como provincia o como reino como tal dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto puede ser una de las facciones por las cuales este manuscrito está tan organizado, en el sentido de que cada una de las iluminaciones está atribuida a un rey, duque, príncipe o emperador incluso, pero cada uno de estos está haciendo alusión a una región a la que pertenece. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Gracias al uso del arte heráldico como una herramienta de reconocimiento e identidad, que permitía en más de un caso en este manuscrito atribuir una iluminación a una persona en el momento de la historia. Entonces, bueno, para repetir nuevamente y hablar de la importancia que tuvo la caballería y la nobleza, sabemos entonces que caballería y nobleza son dos términos que se van a relacionar entre sí, que se van a incluso solapar en algunas funciones y que van a permitir que exista una idealización de un caballero entre los siglos XII y XIII, y que va a ver una culminación de la misma en el siglo XIV, cuando ya surgen diversos manuales de caballería, cuando las prácticas van a ser un poco más establecidas, cuando ya todo va a estar girando en torno a que hay una sensibilidad despertada por los miembros de la nobleza hacia un oficio militar, y que dicha sensibilidad va a permitir entonces que ellos se busquen representar dentro de ciertas prácticas sociales y discursivas. Vamos a ver entonces que esto lo podemos llamar caballerosidad o un comportamiento caballeresco, que va a ser completamente alusivo a chivalry. Y desde chivalry, como en este caso, vamos a ver el surgimiento de odas, cantos, manuales, como ya lo veíamos, y en este caso, este manuscrito, que es un recopilatorio de canciones y poemas, básicamente en alemán y en inglés, en alemán y en latín antiguo, que son los que denotan esta sensibilidad producida por miembros de la nobleza. ¿Qué miembros de la nobleza? Los hermanos Manés. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de representar distintos soberanos de un territorio inmiscuidos y enmarcados en estas sensibilidades caballerescas que se estaban desarrollando para el siglo XIII y XIV. Y así llegamos nuevamente al punto de partida que teníamos desde la vez pasada, que es idealizar lo común. ¿Qué es lo común? Un oficio militar. ¿Y cómo lo vamos a ver idealizado? Por medio de prácticas discursivas y sociales.
Pero ¿dónde se van a dar estas prácticas discursivas sociales? En un ambiente conocido como la corte. Ahora, yo creo que esta es una de las frases más cómicas alrededor de la corte y es Incuriam sunt et de curia locur et quid ipsa sed non intelligo. En la corte estoy y de la corte hablo, pero no sé qué es la corte. Gautier Map en el siglo XIII definía de esta manera la corte. Y yo creo que para muchos historiadores es la manera más práctica de definir qué es la corte. De la corte se habla mucho, de la corte se dan muchos ejemplos, pero qué es la corte va a ser un problema tremendo al momento de definirlo, porque la corte, hagan de cuenta que es algo nebuloso. La corte puede estar y no estar a la vez. La corte gira en torno a un príncipe o a un rey, pero la corte se va cambiando con el siguiente al mando. Entonces, tú puedes tener en la corte un rol que has que cumplir, un rol que seguir, algo que sabes que tienes que hacer, pero eso no quiere decir que este rol va a estar asegurado en toda tu vida, porque puede haber un cambio de mandatario, un cambio de príncipe, y entonces ya la corte se va a recomponer nuevamente según el nuevo príncipe. Para que se hagan una idea de esto, en muchas series tipo Game of Thrones, me gusta traer Game of Thrones a colación porque es una muy buena manera de traer el mundo medieval en el contexto de la cultura popular. Por ejemplo, los consejeros del rey cambiaban cada vez que había un nuevo gobernante en King's Landing. Cuando estaba Joffrey eran una serie de consejeros distintos, cuando llegó el hermano menor va a ser otra serie de consejeros, y esta corte va a ser lo que se va a mover de un lado a otro con diferentes personas, pero los roles como tal van a seguir el mismo. Sabes que va a tener que tener duques, sabes que siempre vas a tener que tener condes, pero no todos van a ser los mismos condes y los mismos duques, ya sea porque se van a inmiscuir nuevos condes y duques, porque van a llegar otros que van a ser nombrados, o sencillamente por el caso de un matrimonio en el cual van a entonces fusionar dos cortes y unos van a perder un rol que tenían, pero otros van a ganar uno que no tenían. Entonces, el manuscrito está organizado en este sentido para entender la corte y la caballería como algo que va de la mano. ¿Cómo está cómo esto está organizado en el manuscrito? Lo vamos a ver entonces que el manuscrito está organizado de mayores roles a menores roles. ¿Cómo está esto plasmado? En la primera iluminación con la que nos vamos a encontrar, que es la del emperador Henry VI o el Kaiser. Hijo de Federico Barbarossa, Henry fue coronado emperador en 1191. Un poco prematuro para el momento del texto, pero necesario para entender cómo este texto va a empezar a jugar con estas ideas de la identidad, de la representación, de la caballería medieval, por supuesto, y más importante, cómo gira en torno a esta institución de la corte, pero desde la caballería. ¿Por qué desde la caballería? Porque la representación de Henry, a pesar de que nos denote a un emperador romano, germánico, como tal nos está mostrando que también era un caballero. ¿Por qué? Porque hay un yelmo, porque hay un escudo, porque hay una espada, y estos elementos son primordiales para entender que esta visión idealizada de los caballeros va a permear incluso a los estamentos de la corona. ¿Por qué? Porque el caballero principal de todo ejército, el caballero, por así decirlo, al mando de todo ejército, va a ser siempre el rey, el príncipe o el duque. Siempre la persona noble es la persona que va a estar a cargo de las armas de estos ejércitos. Entonces luego vamos a ver otro tipo de imágenes en representaciones, que es una de mis favoritas, la del rey Wenzel II, que es el hijo de Otar, un poco ya más posterior al emperador Henry VI. En este caso ya vemos una imagen más abierta a la corte, pero esto es primordial en el caso que estamos trabajando porque vemos en la esquina inferior izquierda dos caballeros jurándole lealtad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de todo este contexto de chivalry? Este contexto de chivalry acá está siendo representado. Los valores de la caballería y las virtudes de los caballeros siempre están al mando de la corona, porque la corona es un oficio designado por Dios y por ende es representante de la institución eclesiástica y social a la vez. Por ende, un caballero se va a inmiscuir dentro de sus labores y dentro de sus valores hacia la corona. ¿Por qué? Porque en este caso está representando un territorio que ellos están jurando defender. Asimismo, vemos que en este caso, esta iluminación es la única que tiene dos escudos dentro de todo el manuscrito. ¿Por qué tiene dos escudos? Hay varias razones por las que podría tener dos escudos. La primera tal vez es porque cuando Wenzel asume el poder dentro del reino de Bohemia, él proviene desde la corte de Moravia. Y entonces, ¿qué sucede? Es una manera de representar y honrar a ambas cortes como tal al momento de ser coronado rey del territorio. Esto se acuerda muy bien cuando veíamos la iluminación de Luttrell con el caballero siendo atendido por su esposa, pero su esposa tenía precisamente
la ropa de la familia de la que provenía. En este caso tenemos un escudo de otra corte externa, pero que a la vez está siendo honrada porque saben que el rey proviene de ambos bandos. Entonces es una muy buena manera y una manera un poco, ¿cómo decirlo? Quizá práctica de honrar a dos cortes completamente distintas en una sola parte. ¿Por qué? Porque ambas son complementarias al rey Wenzel. Luego tenemos la representación de los duques y miembros más bajos de la corte después del rey, como serían duques, condes, archiduques, etc. En este caso tenemos una iluminación muy particular del duque de Breslau, que está entrando de manera triunfal a un castillo, una ciudad, en la cual está siendo atendido por damiselas y en la cual vemos toda una pasarela triunfal de este. Acá tenemos varios matices de la caballería que son necesarios destacar para entender este discurso de chivalry un poco más a fondo. Vemos entonces la importancia del cortejo presente por primera vez en el manuscrito a través de una especie de corona de flores o una corona de laureles que le están entregando las damas al duque. Vemos también que la armadura del caballo repite constantemente la palabra amort. ¿Por qué? Porque ya vamos entonces a hablar del cortejo y la necesidad de que el caballero se inmiscuya más allá de las labores militares en las labores de la corte, que también esté presente en la manera como se mimetiza con los otros nobles para que encaje dentro de este mundo y dentro de este discurso. Entonces vamos a ver una dualidad que se va a estar estableciendo entre un rango militar y un rango social que tiene que cumplirse a la vez. Incluso si hacen un poquito de zoom o ven un poco más de cerca la iluminación, vamos a tener presente que acá, incluso en este pedazo de pergamino, están marcadas las líneas del ruling o de los renglones que debían hacerse del manuscrito para que el iluminador pudiera guiarse un poco. Estos como tal son detalles estéticos que son netamente hallados en el manuscrito, pero que como tal nos hacen entender que a pesar de la elegancia y toda la cantidad de detalles que tiene esta iluminación, hay cosas que todavía se siguen pasando de las manos en cuanto a la calidad de la iluminación. Ahora, si vemos en la parte de abajo de la misma, vamos a tener a dos escuderos que, si bien lo recuerdan, para ser caballero en el siglo XIII y XIV es necesario formarse desde los 7 años como escudero, después como paje, que en el caso de acá tenemos a un paje que está al lado izquierdo de la iluminación con un vestido color ciruela y otro atrás con un vestido color rojo, quienes están llevando el casco y algunos escudos representativos del mismo duque, pero entonces vemos que entonces toda la formación de caballero, desde escudero en la parte de abajo, abriendo camino, dando a conocer que ya viene el caballero, paje ya en caballo y a cargo de otro tipo de labores, y el caballero como tal siendo recompensado por las damas de la corte al momento de su entrada triunfal en el espacio al que está llegando, ya sea un castillo, ya sea una ciudad. Entonces, como lo veíamos hablando, ya vemos acá una unión entre la corte y la caballería, donde surge esta figura del caballero cortés, que va a ser precisamente quien se encarga como tal de establecer estos valores y que va a ser inspiración idónea y clave para todo este tipo de productos que van a surgir después, como manuales de caballería, como novelas caballerescas, como tipo de canciones y prosas, etc. Y estas representaciones van a ser cruciales para entender cómo se desarrolló el mundo caballeresco germánico a lo largo del siglo XIII. ¿Por qué? Porque el mundo caballeresco germánico lo vamos a ver distinto al inglés porque está permeado de estos valores y va a tener una mayor fuerza de los poderes civiles. ¿A qué voy con esto? Los poderes civiles son importantes en el sentido de que vamos a ver cómo estos surgen en cada una de estas pequeñas autonomías del interregnum. ¿Por qué? Porque cuando el Sacro Imperio Romano Germánico comienza a agrietarse, estos poderes autónomos empiezan a surgir y empiezan a demostrar que son válidos y que son incluso más poderosos que algunos del mismo reino. Es decir, estos poderes van a permitir que surjan cortes en diferentes estados, las cuales van a verse representadas por caballeros en diferentes momentos de la Edad Media y que a su vez van a terminar uniéndose a otras, separándose de otras y continuando con este estamento un poco nebuloso del que veníamos hablando, donde todos saben que tienen un rol por cumplir, pero no saben por cuánto tiempo van a tener ese rol asignado. Esto nos lleva entonces a decir qué tipo de representación de la caballería nos vamos a encontrar en el Códice Manés. En el Códice Manés nos encontramos una imagen de un caballero que está netamente ligada a dos cosas. El caballero cortés, con el amor cortés y la manera en la cual se refleja en cuanto a la corte y este espacio primordial de la nobleza para poder
cumplir las labores específicas del caballero, pero a la vez también está fuertemente marcado por los valores de la identidad y los valores de la representación gracias al arte heráldico que está presente a lo largo del manuscrito. Entonces, este arte heráldico nos va a demostrar identidad respecto a un territorio y respecto a un linaje, que es algo que no veíamos casi en el Salterio de Loutrel, puesto que es un producto personal solamente para la familia Loutrel y solo le interesa a ella misma verse representado dentro del mismo manuscrito. Mientras que en este, al ser un producto más público, vamos a ver que hay una serie de escudos que van a tener diferentes colores, texturas, formas, animales representándolos, etcétera, porque cada uno de estos representa a un soberano de un territorio y es importante darles esa representación en orden para hacerlos más horizontales respecto a cada una de sus labores, pero que a su vez, por la manera como está compuesto el manuscrito, ocupan un rol por debajo de un emperador, debajo de un príncipe y rey y debajo de un conde. Acá vemos entonces ese tipo de representaciones de la corte que estábamos hablando, en las cuales los caballeros ya empiezan a tomar diferentes matices. En la primera vemos el acto de ser nombrado caballero, y este acto se va a empezar a ver cada vez más común, sobre todo en la Europa continental, donde las órdenes de caballeros empiezan a tomar un poco más de fuerza a lo largo del siglo XII y XIII. ¿Por qué estas órdenes empiezan a tomar mayor fuerza? Porque son netamente una herencia del mundo carolingio. El mundo carolingio tenía bien establecidas las cortes como tal, pero a su vez tenía muy establecido quiénes hacían parte de la corte, como un paladín de la manera laica o como un clérigo de la manera religiosa. Este tipo de estructura de la corte va a seguir permeándose a lo largo de los siglos en el Sacro Imperio Romano Germánico y en los posteriores imperios, pero en este caso vamos a ver entonces que estos actos de ordenamiento están ligados a ese mundo carolingio de la caballería, en la cual un caballero se inmiscuía en armas porque era ordenado por un noble o por alguien superior a él, y este alguien superior a él puede ser un rey que le va a decir: te otorgo este escudo y este territorio para que lo defiendas en mi nombre, o te otorgo este yelmo y esta espada para que defiendas tal territorio en mi nombre y puedas ahí tener una descendencia y un linaje. Esto lo vemos en la primera iluminación, donde vemos una dama de la corte que le está otorgando un yelmo con identificación y hay un escudo presente con ya un símbolo que lo está caracterizando. Y vemos a un caballero que está siendo nombrado con trajes típicos de la corte porque no está usando armadura, pero que a la vez está arrodillado, que está con sus manos puestas en señal de plegaria hacia la señora que le está inmiscuyendo, y que de esta manera está agradeciendo lo que se está entregando de manera simbólica a sus labores. Es decir, acá vemos el ejercicio del nombramiento del caballero presente en el rol femenino, que es algo que destacó este caballero, en el cual vemos una fuerte participación de mujeres, porque la mujer ya empieza a tomar un rol más fuerte en la corte, pero sigue siendo relegada a la labor del caballero, como una dama que hay que proteger, como una dama que hay que honrar, como una virtud que se debe cuidar. ¿Por qué? Porque está netamente ligada a los valores cristianos de la moral cristiana del momento. Pero entonces está siendo honrada ¿por quién? Por el caballero, quien exalta estas virtudes, y ella a su vez le recompensa exaltando las virtudes del caballero, como la lealtad, la honestidad, la justicia, la advocación por los desvalidos o los pobres, el proteger la tierra, el defender los ideales cristianos, etc. Vemos eso por este lado. En la siguiente iluminación del centro vemos entonces un cambio de ambiente. Ya tenemos ahora lo que sería un ambiente un poco más festivo, que sería una feria o un torneo o algún tipo de acto en el cual hay varios miembros de la corte interactuando, entre ellos dos damas y un caballero. ¿Cómo sabemos que es caballero? Porque está usando una armadura ligera, que sería una cota, no está completamente armado con una armadura pesada, pero también tenemos un caballo con las iniciales de los escudos que también están representadas en el caballero, y a su vez dos damas que le están asistiendo con un escudo y con un yelmo. Pero el todo es lo que nos permite dar este contexto de un evento deportivo. ¿Qué sucede? Los caballeros no solamente tenían que cumplir con estos roles dentro de la corte para poder ser nombrados y para poder ser tenidos en cuenta como miembros de la misma y como miembros equivalentes a la nobleza, sino que también tenían que demostrar esas habilidades deportivas en diferentes torneos y en otro tipo de espacios, ya sea la caza con halcones, ya sea la caza por medio de perros, ya sea los combates amistosos, los torneos, como en este caso está representado en el Códice Manés, en la iluminación del 231 verso, pero a la vez también están representados en este tipo de labores que ya no solamente van a decirle, usted tiene que comportarse de una manera interior en el castillo de esta manera, sino también exterior al castillo con esta otra manera.
¿Cuál es la manera exterior? Por medio de estos torneos y por medio de las labores que se van exaltando conforme el caballero ayuda a los desvalidos o ayuda a las personas que tenía que hacerlo o se enfrenta al enemigo que está atacando al reino. Y ya, en la tercera iluminación tenemos entonces ya algo más relativo al amor cortés, porque vemos a este cortejo de un caballero que busca ser, por así decirlo, quien despose a esta dama. Acá hay varios matices que me gustaría traer a colación. Uno de ellos es la importancia de entender cómo este momento del amor cortés empieza a ser toda una oda, no al coqueteo como muchas veces se piensa o como muchas veces se logra inmiscuir, sino a resaltar las labores en las cuales él iba a estar inmiscuido dentro de la corte para establecer una alianza. ¿A qué voy con esto? Pongamos un ejemplo. El ejemplo anterior que usábamos por default era Johannes, como el caballero inglés. Ahora llamémoslo Hans, porque estamos en un territorio germano. Entonces hablemos de Hans. Hans es un caballero random, aleatorio, que está adquiriendo cada vez más experiencia, que ya ha sido nombrado caballero y que como tal tiene un origen humilde, como muchos de los caballeros, porque Hans no viene de una familia noble. ¿Cuál es la manera en la cual Hans pueda adquirir estos valores de la nobleza y pueda ser entonces ya mayormente reconocido dentro de la corte? Desposando a la hija de un noble. ¿Y cómo lo va a hacer Hans? Por medio del amor cortés, exaltando las virtudes de la misma dama. Entonces, ¿cómo van a hacer este exaltamiento de las virtudes? No va a ser directamente hablándole y acercándose a ella, va a ser por medio de mensajes pasivo-agresivos en más de una ocasión en los cuales va a mandar notas diciendo tienes unos hermosos dotes y unos hermosos atributos en los cuales quiero resaltar porque eres una viva imagen de las virtudes de la misma María y entonces creo que eres una flor que debe ser protegida, etcétera, etcétera. Pero entonces Hans va a decir esto y a la vez en el mismo mensaje va a escribir algo como, pero también tengo que ser consciente de que como caballero no puedo dejar caerme en las tentaciones que me brinda el Señor porque estoy en una constante lucha para establecerme con mis virtudes como caballero y surgir como un buen cristiano, etcétera. Hans va a estar inmiscuido en esa dicotomía y la dama a la cual está enviándole este cortejo va a tener que interpretarle este mensaje y a su vez, por medio de ya una serie de reglas, permitir si se casa o no se casa con Hans, porque recordemos que como Hans viene de un origen humilde, su familia es la que tiene que determinar si se establece esa alianza en orden de que este caballero adquiera valores de la nobleza y pueda ser tomado en cuenta como una ficha más relevante dentro de la corte. ¿Qué sucede? Si se casa, pues bueno, sabemos que ya tiene un escudo, una familia, hay una alianza y esta alianza se constituye como tal dentro de la caballería con un nombramiento en armas o con un ascenso social dentro de la misma. Por eso es que muchas veces vamos a ver que la caballería puede funcionar como un ascenso social, pero no siempre da resultados. Y en este caso vamos a tener en cuenta como muchas alianzas se van a dar en aspectos medievales, pero eso no quiere decir que vayan a terminar siendo relevantes. En el caso de Luttrell, por ejemplo, era relevante por el detalle de que los Luttrell y los Sutton eran familias de la nobleza inglesa. Entonces, como tal, estaban en la misma línea donde pueden hablarse un poco más horizontalmente. En nuestro ejemplo con Hans, Hans es un caballero de origen humilde que está escalando socialmente para adquirir una mejor posición dentro de la corte. Y si se casaba con esta dama, la dama, o como tal, y su familia, era quien le iba a otorgar este papel en la corte, no Hans por sus méritos. Pero entonces vemos nuevamente que, a pesar de que el caballero sigue haciendo todo esto, tiene que seguir valiéndose de sí mismo, como lo decía Le Goff. El caballero cortés sigue siendo ante todo un guerrero que debe dar prueba de todas las virtudes guerreras, debe brillar en todos los espacios militares que en general los ejercicios deportivos, pero al mismo tiempo no puede hacer falta de ser inculto o un analfabeto de no saber escribir. ¿A qué voy con esto? Un caballero medieval, como lo plasmaba Le Goff, tenía que ser lo suficientemente culto para cortejar a la dama, pero no demasiado para considerarse una amenaza ante otros estamentos de la misma nobleza. Y a su vez debía ser lo suficientemente hábil para inmiscuirse dentro de las labores de la caballería, para poder participar de torneos, para poder salir bien librado de las batallas y de los torneos, pero que a su vez pueda equilibrar estos dos matices para poder ser una pieza que le permita, como tal, ascender socialmente en medio de este discurso y que a su vez también pueda cumplir con las labores militares. Entonces vemos que el pobre de Hans, en este caso, va a tener que cumplir con más de una tarea para poder tener chivalry proveniente de un knighthood. Y en ese mismo ejercicio vamos a ver entonces esta necesidad de representar
que está precisamente plasmada en todo el manuscrito nuevamente. Vamos a ver escenas donde vamos a tener combates, pero a la vez estos combates inmiscuidos en torneos que son consumidos por la misma nobleza, que es la misma que va a validar el rol del caballero. Vamos a ver el rol del caballero nuevamente en contextos donde va a ser asistido por un paje o por un escudero, que es quien se encarga de ser entrenado para poder llegar a este punto. Y nuevamente vamos a tener el caso del caballero en la corte, donde tiene que cumplir los roles sociales de la misma, ya sea desde la parte militar, o desde la parte social, o desde una parte un poco más calmada, siendo partícipe de un banquete o de una asamblea muchas veces. Entonces esto va a permitirle que el caballero tenga que meterse en muchos matices más de una vez, que pueda resultar difícil para quienes no salen de este contexto noble. Hay muchos casos incluso de contextos nobles en los que vemos que, por ejemplo, los hijos de algún gran conde tienen que ser enviados a una corte extranjera para que puedan formarse en estos valores a su vez en la cual se están formando en la caballería. Tal vez un ejemplo más grande que les puedo traer a la colación en este momento son los hijos de los condes de Gines, que los condes de Gines tenían que enviarse cada vez que cumplían los 7 u 8 años a la corte de Amberes para que estos pudieran ser formados por los condes de Flandes y que les puedan dar toda esta sensibilidad de chivalry, pero que a la vez puedan ser entrenados por caballeros en Flandes para que puedan tener un récord. Entonces, de esta manera, tenemos acá una gran dicotomía en la caballería que se queda presente en lo largo de todos estos productos, tanto como en el Salterio de Loutrel como en el Códice Manés. Y así llegamos a estas consideraciones finales para entender entonces que la caballería va a ser una dualidad constante que se va a ver de un lado a otro permeada, y es esta dualidad precisamente lo que en un principio nos hace las cosas complejas a los historiadores para definirla como algo estático, como algo fáctico, como algo incambiable, porque es precisamente estas dos dualidades en las cuales vive knighthood y chivalry lo que la cataloga como tal. Es decir, la caballería no puede entenderse por fuera del contexto de chivalry, pero tampoco puede entenderse por fuera del contexto de knighthood. Tiene que entenderse en medio de estos dos términos para poder saber cómo la figura del caballero medieval termina construyendo un arquetipo social dentro de la corte que le va a permitir acceder a valores y comportamientos, pero también a ascendencias sociales, a otro tipo de favores y otro tipo de espacios en los cuales puede establecer una posición segura para su descendencia y para sí mismo. Entonces vemos que, ya para ir culminando acá con esto, que tanto el Salterio de Loutrel como el Códice Manés son estos dos espejos, como lo decía Michel Camille para el Salterio de Loutrel, pero lo quiero extender en este caso para el Códice Manés, donde vemos que acá hay un reflejo de la sociedad medieval presente, en la cual se están dando a conocer preocupaciones, se están dando a conocer sensibilidades, se están dando a conocer resonancias y disonancias, en las cuales va a ser un poco más fácil encontrar cómo dos tipos de manuscritos van a traer la misma preocupación de representar al caballero por medio de valores caballerescos en distintos contextos, un contexto privado con la familia de Loutrel y un contexto público con este encargo que se realiza por medio de los hermanos Manés, y que a su vez va a ser una muestra de ambas ideas. En el caso de Loutrel teníamos entonces a un caballero cristiano que estaba siendo vestido en armas, que estaba siendo representado en una escena con su familia y con los clérigos y con gente alrededor, pero también una escena del campo y escenas que también permiten entender cómo desde lo privado se es consciente de este tipo de sucesiones y de tipo de sucesos que están alrededor de la caballería medieval inglesa. Pero entonces, si nos vamos al contexto germano, tenemos las mismas problemáticas, pero que están siendo representadas en favor de algo más organizado para que sea un texto público, como en el caso del Códice Manés, que va a terminar siendo un compilatorio de canciones y prosas alrededor de diferentes reyes, alrededor de diferentes duques, alrededor de diferentes miembros de la nobleza que están desde un principio inmiscuidos en estas órdenes de caballería, que están inmiscuidos en este tipo de valores y que a su vez son piezas fundamentales de este entorno caballeresco porque precisamente poseen estos valores de knighthood y de chivalry, que son quienes construyen el arquetipo del caballero para el siglo XIV y se ve representado tanto en productos de cultura material como los manuales de Ramón Lull, las novelas caballerescas, las prosas de diferente manera, y en este tipo de manuscritos como el Salterio de Loutrel y el Códice Manés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Felicitarte por tu gran
presentación y muy fluida también. Vamos a dar la palabra al público si es que alguien quiere hacer alguna consulta. A ver, aquí hay un comentario. Bueno, una felicitación que está en el fanpage. Dice de Carolina Arce, bellísima la iconografía medieval y una excelente manera de ir acercando a los jóvenes a la comprensión de la historia a través de su análisis. Excelente comentario de Carolina. Saludos también. Sí. En este sentido, pues tengo que decirle a Carolina que, por ejemplo, la manera como yo me empecé a acercar a este tema fue precisamente porque una vez en medio de las clases de la universidad, leyendo un texto de Le Goff, de Michel Pastérieu, encontré este tipo de representaciones y muchas veces uno las ve y las pasa por alto, las considera incluso memes, pero es precisamente cuando uno ya lo ataca la curiosidad y empieza a mirar cómo se pueden entender este tipo de imágenes que se empiezan a construir reflejos de la sociedad medieval por medio de diferentes productos, lo que me parece fundamental para acercar al público en general, a diferentes personas, porque no solamente es una manera de establecer un cuéntame qué sucede en la Edad Media, sino también un muéstrame cómo sucede en la Edad Media. Acá tenemos una consulta de la profesora Marcela Cubillos que veo que está en línea. Vamos a darle la palabra. Ahí. ¿Cómo está, profesora? Ahí. Qué gusto verla. Hola, Jorge. Hola, Santiago. Hola, Primero, Marcela. Buenas noches. buenas noches. Felicitarte. Me pareció muy interesante. Esta, como la anterior, lamentablemente ambas no las he podido escuchar enteras, pero lo que he escuchado y el resto comenzado por la grabación, me parece muy interesante y qué bueno que incluso hayas contado cómo tú te fuiste aproximando al tema, ya que como eres joven, siempre puede ser, creo, mucho más motivador en términos de experiencia que los más grandes y que pareciera que uno como que nació con el estudio, cuando en realidad uno, igual que tú, partió por alguna pasión de un tema que a uno le fue motivando y te fuiste profundizando y profundizando. Dicho eso, quería saber, porque me pareció que algo lo mencionaste ahora, pero igual no tengo suficientemente claro si lo abordaste o si eventualmente lo puedes comparar con algún otro caso que conociste. A propósito de que el amor cortés, yo ayer incluso lo comentaba en la presentación que hice sobre el tema de la sexualidad, en términos teóricos, digamos, lo digo porque lo he estudiado desde la historia, más que desde la imagen. En ese aspecto en particular, el amor cortés se supone que es un tipo de amor prohibido, por lo tanto, se supone que uno de los involucrados normalmente no puede concretarlo y por eso es esta especie como de conquista que en realidad es una búsqueda de, podríamos decir, como de ejecución del amor, porque no pueden. No sé, en este caso, estos detalles que mencionaba, ¿se alcanzan a notar o solamente se ve una como búsqueda de conquista y nada más? ¿O hay algunas imágenes que cuando las ves o pudieras comentarlas son como una casi como ilusión más directa, que esto es mucho más que un romance rosa, digamos? No sé si me explico. Claro, Eso. sí. Bueno, precisamente por lo que usted decía, profesora, que era un poco prohibido, es por eso que decía que las cartas terminaban siendo un poco pasivo-agresivas en el sentido de que, claro, se destacaba que se quería alcanzar el amor de una dama, pero que a la vez no podía hacerlo porque ya sea que tenía labores que cumplir dentro de una virtud del caballero o porque este amor no podía ser correspondido. Entonces, en ese sentido era que trabajaba un poco lo del amor cortés. Ahora, la representación gráfica del mismo se da en varias de las iluminaciones del manuscrito. Yo acá destaqué apenas unas pocas porque el manuscrito es una cosa tremenda, tiene 136 iluminaciones y da para todo un curso de estudiarlo precisamente, pero hay varias en las que se ven escenas que son no diría tan fáciles de interpretar como amor cortés, pero que sí vemos interacción directa entre damas de la corte y caballeros, ya sea de una manera un poco sutil, con la entrega de flores como símbolos
de triunfo o de reconocimiento, asimismo como escenas en las cuales hay una en la que están jugando ajedrez, que me pareció muy curiosa de la misma. Entonces se pueden empezar a ver estos espacios un poco más cercanos en los cuales hay una intención de un caballero de acercarse a una dama, pero que a la vez no está transgrediendo esa barrera física, pero que también está presente como una especie de barrera que no los deja acercarse del todo para decir, ah, es que son una pareja, o ah, es que están juntos, sino que es muy sutil como lo van jugando a lo largo del manuscrito. Incluso, ya que usted lo menciona y creo que no lo traje mucho a colación, voy a traer esta imagen de acá y hacerle un poco de zoom. Vemos precisamente que la dama del vestido azul está sosteniendo un anillo. Entonces, en toda esta imagen del torneo, vemos que está constantemente representada a lo largo del manuscrito este tipo de espacios y se presenta un poco el amor cortés de esa manera sutil entre un caballero y una dama, que no necesariamente siempre va a estar permeado por la representación directa, pero sí pequeños detalles que nos permiten acercarnos un poco a la idea de cómo se busca plasmar dentro de todo el mundo de la caballería, porque a fin de cuentas toda la imagen está inmiscuida en prácticas de la caballería. Porque incluso ahora que tú muestras el hecho que ella muestre el anillo es como una sutil insinuación un poco provocadora, digamos, casi transversal en la historia, yo diría, porque no es él el que le ofrece, sino ella que lo muestra como diciendo quizás algo. Entonces, en ese sentido, claro, es sutil, pero con una intención un poco más potente que lo hace interesante. ¿Y hay alguna, porque como tú mismo dices, yo salterio lo conozco, pero no me lo recuerdo de memoria y no sé todas las imágenes, si hay algunas otras de ese tipo, así que te parezcan como más insinuadoras, a más de esta del anillo, que me parece muy bonita, muy graciosa. Sí. Bueno, en el Salterio de Luttrell o en el Códice Manés, para aclarar un poquito. Porque en el Salterio de Luttrell, dentro de lo que veíamos, lo más cercano tal vez podría ser a la escena de la cena, ¿vale? Es un poco redundante, pero la imagen de la cena es en la única en la cual se ve al señor del castillo, Geoffrey Luttrell, rodeado de su esposa y su familia, pero entonces se ve a la esposa sentada al lado de él, pero ya acá no podemos hablar de un amor cortés porque ya es una pareja establecida, ya se casaron. Claro. Y después se da a entender cuando ya hay una unión de los dos escudos de la familia. En este caso, en el Códice Manés, este tipo de detalles los vamos a ver muy presentes de manera muy, un poco más, ¿cómo decirlo?, discreta. No sé si me alcancen a ver en este momento la pantalla del computador. ¿Sí? Puedo mostrarles una imagen del manuscrito hablando en este tono del amor cortés. El manuscrito, yo les compartí el link de la Biblioteca Palatina de la Universidad de Heidelberg, al que puede tener acceso para mirarlo un poco más a detalle. Como pueden ver, son millones doscientos de iluminaciones. Pero acá, hablando nuevamente del caso de amor cortés, hay una en la cual un caballero se está llevando una damisela, y es precisamente todo esta oda del amor prohibido que no se puede dar, la cual me parece curiosa como usted la trae a colación nuevamente y que está presente a lo largo del mismo texto. Yo se las muestro, que está por acá. Claro, porque si uno reflexiona, quizás ahí mientras tú la buscas, respecto a la idea que en el siglo XIX se retoma del amor cortés, es el siglo XIX el que como que limpia la imagen del amor cortés y así llega al XX, bajo esta idea un poco de la chica en la torre y el hombre que la ruega. Pero en rigor, en el periodo, el amor cortés muchas veces era bastante más audaz por este mismo elemento, que era algo que no se podía hacer. Entonces, si uno por otro lado trae a la memoria imágenes en muchos manuscritos, no de amor, sino de otra índole, pero que revelan que eran bastante más audaces para mostrar mil cosas, desde la vida cotidiana, el baño, el amor, lo que comían, cómo se imagina. Entonces suena a veces como contradictorio, no en tu caso, pero me refiero en la reflexión, pensar que el amor cortés solo era algo así como de lejos, cuando en realidad también habían formas de concretarlo y que en algunos casos se visibilizan y en otros no, digamos con imágenes. Sí. Sí, bueno, por eso quería traer a colación este caso en la cual vemos a
a alguien que ha raptado a una dama y que lo están persiguiendo precisamente. Entonces, es una buena manera de romper un poco el imaginario del siglo XIX que tenemos sobre el amor cortés en la cotidianidad, de que es algo muy puro, muy formal, respetuoso, cuando hacía parte de la vida cotidiana medieval dentro de las mismas mecánicas medievales, en las cuales no podemos idealizarlas tampoco, pero por lo que vemos plasmado en este tipo de manuscritos, nos da a entender que no todo era tan color de rosa como más de una vez se entendía. Claro, claro. Entonces, quizás aquí yo creo que en términos como culturales, de difusión, habría que, bueno, eso también pasa por uno y los espacios que uno ocupa, visibilizar más el tema, porque en la medida que lo visibilicemos más, por distintas vías, unos hablaremos de, como en mi caso, de la sexualidad, otros de la literatura, otros del arte, pero porque vuelvo ahora que lo menciono, me acuerdo el ejemplo que ayer a la pasada nombré, pero no lo mostré, que son las escenas sexuales que hay en los capiteles decorativos prerrománicos. Una cantidad de cosas que uno queda y con una escena de trío, de grupos de 4, de zoofilia, de masturbación, que cuando uno los va viendo, uno dice, oye, pero esta gente lo único que hacía era pensar en sexo, cuando en realidad quizás somos nosotros los que hemos tergiversado la visión del periodo producto de esta idealización del siglo XIX, que también para qué la vamos a cargar. Ocurrió nomás, a ellos les nació esta forma de idealización hacia el pasado, pero que nos llegó a nosotros, y en nosotros potenció una doble caricaturización de un periodo en el que muchas veces eran bastante más audaces en lo que mostraban, no solo en lo que recitaban, digamos. Claro, tiene toda la razón en ese sentido, profesora, porque acaba siendo un problema de interpretación y que desafortunadamente no se ha terminado de corregir por fuera del mundo académico para llegar al ciudadano del común en más de una vez. Entonces, es común muchas veces que la gente se encuentre asombrada con lo que usted hablaba de la sexualidad en el mundo medieval, por el hecho de que habíamos crecido con esta imagen de que el medioevo era oscuro, que tenía una fuerte represión, cuando vemos en todos los productos de la Edad Media que esto no era así. Claro, claro. Ah, ahí lo pusiste. Sí. Ah, qué gracioso. Porque además la cara de la chica está como en otra. Está muy feliz así que se la rapten. Ni siquiera está preocupada si uno piensa que te está llevando y están combatiendo ahí, y ella está ahí con una cara como de extasiada. Exacto. Muchas gracias. Felicitaciones, Con todo Santiago. gusto. Gracias a usted. Muchas gracias, profesora. No se ven más preguntas. Te voy a dar las gracias, Santiago. Muy buenas ambas presentaciones. La de la semana pasada también estuvo muy buena, dio harto que hablar. Te voy a hacer entrega de este certificado simbólico Gracias. que se prepara para los expositores. Y te invito también para el próximo año, si es que los medios nos permiten, a una nueva versión de estas jornadas medievales. ¿Ya? Por supuesto. Así que muchas gracias, Santiago, y muchas gracias también, profesora, por su intervención. Y al resto, entonces, mañana tenemos 4 jornadas. A las 13:15 seguimos con la Vulgata de San Jerónimo, que comenzó hoy día. 16 horas canto gregoriano, es la tercera sesión. La tercera sesión también de la música medieval. Y tenemos a las 20 horas nociones estéticas del martirio en la época medieval, que nos va a presentar una joven estudiante chilena que está a punto de graduarse. Así que muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Sí, por supuesto. Jorge, antes de... No, dale, cuéntame. Ok. ¿Recuerdas lo que habíamos hablado la vez pasada sobre este caballero templario del Salterio Lutrell? Sí, sí. ¿Encontraste algún dato? Efectivamente. Estaba revisando un texto de Nigel Hood, de Nigel Saúl, y otro de Roger McHowell, y ellos lo citan
como un caballero de la Orden de San Jorge. Ya, qué bueno. Qué bueno Entonces, me pareció tenerlo. que lo referenciaban ahí precisamente y había ejemplos de otros dos manuscritos con los mismos uniformes, pero alucían a la Orden de San Jorge. Ya, ya, genial. Qué bueno que se aclaró porque yo había quedado también un poco inquieto Sí, por la imagen. sí, yo también había quedado un poco curioso al respecto y me di la tarea de buscarlo el fin de semana pasado y lo dejé apuntado ahí para tenerlo a la mano. Sí, justamente así como surgen nuevas directrices de investigación en estos encuentros, en este caso remoto, pero muchas gracias, Santiago, entonces por aclarar esa consulta. Con todo gusto. Yo voy a tener entonces la transmisión en Facebook y estamos ya finalizando esta presentación.